Hola, muy buenas tardes a quienes nos siguen por Letras Huastecas. Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos con Eva Ortega Jiménez en su espacio Ave Soñadora. Buenas tardes, Eva, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Bien. Aquí con una tarde humedita. Parece que va a llover ahora. Esperemos que sí, porque ya el calor como que ya. Pero contenta de estar aquí con ustedes y saludándolos, sobre todo. Y a Letras Huastecas, como siempre, darles las gracias por nuestros textos que nos están publicando. Bien, no, muchas gracias a ti, Eva. Hoy quiero platicar un poquito de algo que nos sucede a todos los que nos dedicamos a escribir, que a veces no es muy detectado por quienes solamente leen. Bueno, algunos sí, algunos son lectores críticos, son lectores que analizan lo que nosotros vamos produciendo, ¿no? Eh, bueno, pero quiero yo platicar contigo de esta parte, de cómo escribir, cómo escribes tú, los estilos que tú utilizas y sobre todo si cuando tú escribes algo, Eva, nos compartas, si piensas en tu público, en quien te va a leer o simplemente escribes para ti, para un tanto para registrar a lo mejor la historia que tú quieres, estás escribiendo o si piensas en el público, en quienes te estamos leyendo todos los miércoles, y no tan solo cuando tengas la biblioteca, ¿no? Porque sé que tienes tu página también personal y aparte compartes tu producción literaria en varios grupos. Por eso te pregunto si cuando tú estás escribiendo piensas en quienes te estamos leyendo en los distintos grupos. Claro, a mí me gusta mucho compartir, ¿no? En todo, en diferentes grupos y me gusta eh, ver otras páginas, ¿no? De interés y lo que a mí me interesa, me engancha y si a mí me engancha, yo sé que mi público, si a mí me llega eso que veo ahí también que se está escribiendo, que estoy leyendo, yo sé que a mi público, a mis seguidores o en mi página yo lo puedo llevar para que ahí, lo puedo compartir, para que ahí lo puedan leer. Y no me quedo con eso, ¿no? Y también lo que escribo, pues me gusta eso, ¿no? Que no se quede nada más conmigo, que se quede con la gente que le gusta eso, ¿no? Que le gusta lo que escribo. Eso es fabuloso. Trae la Eh, historia. ok. Mira, los textos que yo noto que nos has enviado y que estamos leyendo en la página de Letras Huastecas son textos que nos atrapan desde que inician. Hoy, por Ajá, ejemplo, el sí. texto que compartiste con nosotros, que le llamaste, ¿recuerdas cómo le llamaste? Yo tengo la mano. Le Cristales llamaste de mi abuelo. Cristales, De Cristales mi de mi abuelo. 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 ¿Sí? Ujú, Bien. sí. Ese texto, Cristales del abuelo, ya desde las primeras palabras, cuando yo leí tu texto, desde las primeras palabras me atraparon y fui leyendo el texto completo, que es un microtexto, es un pequeño texto, ¿no? Que se lee con facilidad, pero como te digo, desde las primeras palabras que tú escribes, me llevaron hasta terminar el texto que hoy nos entregaste, ¿no? Que la Sí. verdad me gustó mucho porque me fui imaginando esos espacios en los que sucede, porque sucede una historia, ¿no? Pero voy a lo siguiente, Eva. ¿Cómo le haces o qué haces para atrapar a tus lectores desde las primeras letras que escribes? Mira, a mí me gusta, si lo has notado, me gusta mucho eh, la sencillez de donde está el paisaje, de donde se está escribiendo. Esa, a mí me la contaron, bueno, a mí me la contaron en un ejercicio que hice de lectura. Me la contaron, así como te estoy. Y a mí yo la guardé, ¿verdad? Yo la guardé en mi memoria. Y, y la fui hasta que la plasmé en las hojas, ¿no? De una libreta.
y a mí me gusta mucho a mí me llenó mucho por la forma de las palabras del abuelo, ¿no? Cómo expresa el cariño con sus nietos, ¿no? Que ahorita en la actualidad hay pocas personas que transmiten eso, ¿no? Cómo se iba con su varita a buscarlas en todo el año, las biznagas, y cómo las ponía a secar y cómo se cristalizaban, pero todo, sobre todo el cariño también que tenían las nietas, ¿no? Por los abuelos. Eso es fabuloso, ¿no? Que prácticamente no tenían nada, 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 nada. Era, pues ahí se describe, ¿no? Que era una zona árida y más allá para venado, son zonas áridas. Para quienes no conocemos la región desde donde, vamos, el escenario, que desde donde tú Ujú. escribes, Venado está ubicado en, porque hay gente que nos sigue de Sudamérica y de algunos otros países que a lo mejor no conocen de la geografía mexicana. Ajá. Más o menos, ¿por dónde ubicamos a Venado? Como es para la carretera de Matehuala. Ah, ok. Es en Matehuala, para En, Matehuala. en, la, ajá, en San Luis Potosí, ¿verdad? En San Luis Potosí, Ok, sí. muy bien. Pero, Eva, lo que yo te preguntaba era lo siguiente, ¿cómo le haces? ¿Qué haces tú para acomodar las palabras y que el lector no tan solo inicie a leer tu texto, sino que Ujú, continúe leyendo? ujú, Ajá, porque mira, por ejemplo, tú empiezas el texto de hoy, ujú. Cristales del Abuelo, que me dices que tuvimos una primicia de este texto en Letras Huastecas porque la escribiste apenas hace escasos algunos días, ¿no? Sí. Entonces, mira, tú inicias de esta manera y me gustó porque engancha, dice, en un municipio de Venado, donde las cosas no están bien, existió un personaje, don Javier. Ujú. Don Javier. Cuando tú inicias, Ujú, cuando tú, vamos, estas primeras palabras del texto que hoy nos entregaste, al comenzar a leerlas, a mí como lector me atrapó y dije, bueno, ¿qué más dice la autora? ¿Sí? Y luego yo me pregunto, ¿qué haces tú o cómo le haces para acomodar esas primeras palabras y poder no tan solo hacer que leamos la entrada, sino incluso que continuemos con la lectura? ¿Tienes algún ujú. método? No sé, me imagino que a lo mejor sería un texto es un texto que tú construiste a partir de lo que a lo mejor a ti te gustaría leer. ¿Qué, qué pasa con Eva, la escritora, al comenzar a construir este texto? Como algunos Mira, otros, ¿no? ujú. Mira, no es fácil, ¿no? Porque yo lo puedo escribir, lo puedo estar escribiendo, escribiendo, y si no me gusta, le quito, ¿no? Le quito letras y y seguimos, ¿no? Acomodándolo hasta que dices, bueno, me gusta como se oye, me gusta como empiezo, y también para darle ese toque de ternura al abuelo, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, o sea, sí, porque tú muestras a don Javier como un abuelo cariñoso. También, por Sí, ejemplo, ajá, también, por ejemplo, a las nietas como unas nietas cariñosas con los abuelos. También sí, muestras a una abuela cariñosa con las nietas, ¿sí? sí. Entonces, pero esto que como lector descubrimos en tus textos es del cómo fuiste acomodando las palabras, cómo fuiste construyendo este relato para que quienes te leemos encontremos el mensaje, ¿no? Y mucho tiene que ver, bueno, lo del mensaje, los mensajes, porque cada lector encuentra los mensajes que quiere encontrar en tus relatos, como en los relatos de algunos otros autores y autoras, ¿no? Ahora, mucho tiene que ver también esto que estamos platicando, Eva, con eh, los signos de puntuación que utilizamos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cómo acomodamos las comas, ¿sí? Eso es algo Ujú, muy importante que se dedica a escribir, eh, porque las comas para nosotros significan, como lectores, al menos para mí, significan como aparte de hacer un alto y respirar, es para también acentuar lo que el escritor, acentuar lo que el escritor
quiere que nosotros como lectores identifiquemos. O sea, de alguna manera, el escritor ya nos va dando como la pauta de qué quiere que encontremos en su texto. O sea, para el que sabe leer, el buen lector, hace ello. Y te voy a poner un ejemplo, porque lo haces de una manera magistral, ¿no? Casi al final. Bueno, comenzamos desde una parte en donde tú dices, donde la narradora dice, diciembre era mágico, era ir a disfrutar el campo, a los abuelos, el café negro con piloncillo, los dulces de biznaga que hacía la abuela, oír el canto de los enzontles, ver las águilas y las demás aves volar, los coyotes, oír el maullar de los patos, el cantar del gallo y todo lo que nos narras, ¿no? Yo noto aquí que tu texto da detalles a nosotros como lectores que nos permite ir creando o recreando la escena o el escenario en donde tú estás ubicando esta historia o este relato, ¿no? Y Sí. voy a lo siguiente, que creo que esto es importante en la construcción de los textos, el tuyo, en este caso, ¿no? Ver las águilas y las demás aves volar, los coyotes, oír el maullar de los gatos, el cantar del gallo. Yo hubiera pensado como lector que tú en lugar de utilizar un singular, utilizaras un plural, el cantar de los gallos. Sin embargo, tú utilizaste el cantar del gallo. Cantar del gallo. ¿Sí? Vamos, a ti como escritora, como autora de este texto, ¿qué hubiese sucedido si tú en lugar de decir el cantar del gallo, hubieras dicho el cantar de los gallos? ¿Cómo se entendería o cómo se disfrutaría este texto? Pues a mí me gusta más el cantar del gallo en vez de los gallos, porque en mi texto estamos hablando de que ellos eran personas bien humildes y no creo que tuvieran más animalitos como de gallos, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que todo esto de lo que se escribe, de lo que estoy escribiendo, así como tú lo dices, que el cantar del gallo, el sinsontle y todo, pues viene como una influencia de lo que yo he leído, ¿no? También en otros textos. O vamos a poner, a mí me atrapa mucho Elena Garro con porque describe mucho García Márquez. Entonces yo pienso que, bueno, de lo que escribo, eso también trae algo de esos escritores, ¿no? Tú tienes entonces la influencia de otros, de lo que tú lees, de los textos que lees, eso te ayuda a construir tus propios textos, ¿no? Sí, a recrear mis textos. Por eso veo que tu trabajo, tus textos que nos has enviado, sí van a detalle, son muy descriptivos, ¿sí? Y nos ayuda precisamente para nosotros como lectores recrear ese escenario, ¿no? Voy a otra parte que también me llama la atención en esta forma de cómo tú presentas tus textos y que me parece como que a nosotros como lectores nos vas facilitando la comprensión del texto. ¿Sí? Eso es algo bien importante. O sea, cómo nosotros como lectores, aparte de engancharnos, haces que nosotros comprendamos el texto. Mira lo que dices aquí en esta parte. Dice, ok, aquí lo tengo. Hablas de que a las niñas les gustaban mucho los regalos de los abuelos, que eran unos regalos extraordinarios, unos regalos que ellos se sentían como muy emocionadas por los regalos que les daba el abuelo, ¿no? Y más adelante dices esto, dice la narradora, yo era feliz por esos regalos de Navidad. ¿Sí? Bien, atrás nos dices tú de que se trataban de esos regalos. Y luego ya tú juegas un tanto con el tiempo, ¿sí? La narradora juega con el tiempo, ya se alusiona al tiempo, dice, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, supe que mi abuelo era quien hacía todas esas figuras, pues él se recolectaba, salía todos los días al campo y cada vez que descubría una biznaga, ya sin vida, se tomaba la tarea. Y continúas tú la narración, ¿no? Sí. Aquí lo que yo quiero resaltar es que con el tiempo le pusiste una coma, con el tiempo.
Supe que mi abuelo era quien hacía todas esas figuras. Como que aquí, manos bien, como que aquí. Aquí acentúas el recurso tiempo para Sí. continuar tu narrativa, ¿sí? Ujú. Con el tiempo, como cuando contamos un cuento, ¿no? Con el tiempo. Sí. Y ya es como un enlace para la narración o lo que vas a decir adelante, ¿no? Pero Ujú. también aquí podría haber sido de la siguiente manera. Con el tiempo supe, coma, que mi abuelo y todo lo demás. Si yo cambio, o si tú Ujú. hubieses cambiado la coma, a mí me da la pauta como lector en que yo le ponga más atención al abuelo que al tiempo. Porque como ahora está publicado, es con el tiempo, coma, supe que mi abuelo era quien hacía todas esas figuras. Ujú. Si yo cambio la coma y la pongo más adelante, con el tiempo supe que mi abuelo acentuó la figura del abuelo. Ah, sí, exactamente. Entonces, eso Por es lo eso que, no. ajá, eso es lo que yo encuentro como encuentro yo en esa forma de acomodar los signos de puntuación, en esa forma de acomodarlo, nos facilitas tú como escritora que nosotros encontremos, nos facilitas en que nosotros comprendamos ese texto. Este ejercicio que estamos comentando ahora, Eva, Sí, sí. pues yo creo que lo hace un lector activo. Porque un Sí. lector, porque tenemos también lectores pasivos, ¿no? Un lector pasivo no hace este tipo de, ¿no?, análisis de un texto que está leyendo, ¿sí? Ujú. A lo mejor esto es Sí. lo que algunos llaman una metalectura, ¿no? Que la autora, ¿qué nos da? ¿Qué hay detrás del texto? ¿Sí? Un Ujú. tanto como dicen en algunos programas televisivos, ¿no? La historia detrás del mito. Aquí Ah, claro. diríamos la historia detrás del texto. Y eso tú no lo das con los signos de puntuación que vas acomodando en tu texto. ¿Estoy Sí. bien en esto o tú cómo lo notas ahora que entramos al análisis de uno de ustedes? Tienes varios, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que tienes mucha razón, ¿no? En todo lo que dices. Pero si una coma y un acento cambia mucho lo que tienes que decir, ¿no? La palabra, así como dices, cambia mucho la posición y lo que quieres decir, lo que quieres expresar. Eso lo tengo muy claro. Por eso hay que, bueno, ahora que estoy escribiendo los textos, no, pues sí, me tengo que tener todavía más cuidado en eso, en los puntos y en las comas. Sí, porque en el uso detallado, adecuado de estos signos de puntuación, es como haces que también tu texto sea atractivo. Ujú. ¿Sí? Y que Sí, el sí. lector siga la lectura de tu texto. Porque Ujú. si de entrada nosotros no hacemos un uso adecuado o correcto de los signos de puntuación, los lectores no siguen en la lectura de tu texto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con nosotros mismos, ¿no? Cuando leemos un libro y Sí, vemos sí. que es denso y aparte te pone tenso, ¿sí? No es tanto porque no tengo un mensaje, sino más Claro. bien porque no las comas o los signos de puntuación, como estamos comentando hoy, no están adecuadamente colocados. Esto hace que el texto se muestre un tanto confuso, ¿sí? Y para nosotros como lectores, ¿no? Claro. Sé Sí, que, sí, perdón, sí, te sí, escucho. es como cuando les leo a los pequeños, ¿no? O cuando tengo lecturas con ellos, pues también estás leyendo los cuentos y también me tengo que detener, ¿no? Para que ellos también lo disfruten al momento de estárselo leyendo. Igualmente, eso también les sirve a ellos para cuando ellos me están leyendo, igual hagan su puntuación. ¿No? Eso es bien importante desde pequeños. Ese es ha sido uno de les ayuda en todo, en la lectura todo les ayuda a los niños desde edad temprana. Hay algunos, desde tu experiencia, no desde los libros, porque desde los libros podemos encontrar muchas Claro. cosas, ¿no? Desde tu Ujú. experiencia como escritora, ¿hay tú usas algún método, alguna técnica para, para que tú puedas redactar con tanta fluidez
y sobre todo redactar textos atractivos. ¿Tienes alguna técnica, algún método para ello? No, yo no tengo ningún método. No. No, yo no. Este texto que te mandé ahora tenía más de 3 hojas Ajá. y, lo tuve que estar, así como te dije, viendo, analizándolo, quitándole hasta que quedó. Ahora, tú, Eva, ¿tienes alguna técnica para hacer ese trabajo? Porque es un trabajo que tú haces como escritora, No, no, ¿no? no, no No hay. tengo técnicas, no hay técnicas. ¿En qué? Yo nada más Sí, escucho a las personas, me gusta escuchar a las personas. sí, pero si vamos al texto también, sí debes tener, a lo mejor no tanto una técnica, pero sí una forma de poder un tanto editar, porque el trabajo que hiciste hoy con este texto o días pasados, si tenías 3 páginas y la redujiste a una y un poquito más en una cuartilla, ¿sí? Ujú, Eso significa que tienes alguna forma de ir editando. Esa es la forma de editar, ir quitando ujú, aquello que tú consideras que está de más y dejar un texto, como decimos, pulidito como el que hoy nos entregaste. ujú. ¿Sí? Debe haber Sí, alguna forma, algo que tú utilizas para... ¿Cómo le haces para editarlo? Para nosotros editarlo, como te digo, es quitarle lo que cree, lo que nosotros, porque llega un momento en el que tú como escritor te pones en el lugar del lector para a ver cómo se oye. ¿Sí? sí, es que a veces repetimos muchas palabras y soy yo de las que repiten muchas palabras y, y entonces se vuelve a leer 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces se vuelve a leer. Y si no me gusta lo que escribí, pues le quito y así se va acomodando. Y como te decía, yo tengo un amigo, este poeta también, que me apoya también en los escritos. Bueno, aquí es importante que nuestros lectores eh, sepan, estén informados de que en el Claro. proceso de construcción de un texto, pues si bien tú como autor, yo como autor escribimos algún texto, siempre Mm, nosotros compartimos textos para que seamos leídos por otro o por otra y que ese otro mm, otra nos diga, nos diga, nos haga una opinión o una crítica a lo que hemos escrito, que nos diga claro. qué pasó con esa lectura que esta persona hizo y que a partir de ahí nosotros podamos corregir un texto si es que necesita ser corregido, ¿no? Entonces a Claro, esto sí. nosotros en este oficio de escribir, los que ya escribimos o escriben de manera profesional, dice, bueno, le mandamos nuestro texto a un lector cero, le llamamos. Ese lector cero es el que va a leer nuestro Sí, sí. texto, que a lo mejor no nos conoce a nosotros, simplemente lea el texto, ¿sí? El escritor cero, ¿sí? Él es el que nos va a leer y nos va a decir cómo recibió el texto, ¿sí? Qué Ujú, opinión le da y qué mensaje le da el texto y si hubiese que hay que hacer alguna corrección, ese lector cero nos dice, ¿sí? Que nos sugiere qué cambios tenemos que hacer en el texto para poder editarlo, ¿no? Una claro. vez que ya hacemos todo esto, como pasa contigo con tu amigo poeta, ¿no? Puede Ujú, ser considerado tu escritor cero, perdón, tu lector cero, y luego después se lo envías a alguien más para que lo mm, vuelva a leer ya corregido y te va a decir, oye, pues qué padre texto te quedó, fluido, ¿sí? ujú. Quiero Sí, sí, sí. decirles, sí, entonces, por ejemplo, los textos que tú nos mandas, oye, ya no nos mandas un poco más trabajados, más puliditos, más editados. Nosotros, por ejemplo, volvemos a revisar tu texto, lo analizamos y hacemos otra pequeña edición para que el texto que llega a nuestros lectores sea un texto más fluido, porque con nosotros como escritores siempre pensamos, y tú también, Eva, porque sé que eres minuciosa en tu trabajo como escritora, ¿no? Lo que piensas y lo que buscas es entregar textos de calidad a quienes te están leyendo por respeto a Así ellos, es. ¿no? Eso es lo que yo he Sí, notado. sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, Bien. sí, Eva, efectivamente. sí, ok. No, sí, efectivamente. Yo no, bueno, en lo que a mí me maravilló mucho y me gustó mucho de este texto
es cuando el abuelo va, ¿no? Al campo y va buscando las biznagas, y ya cuando las ve que no tienen vida, saca el corazón y se lo lleva. Y como el tiempo lo pone en el sol y todo, pero sobre todo, yo me quedé maravillada de las piezas, ¿no? De las piezas que sacaba a raíz de la biznaga, ¿no? Y yo no he visto a mí me hubiera encantado, me hubiera gustado ver una pieza de esas, del abuelo, por eso, Ok. por eso mi texto. Bien. Bueno, pues todo eso lo que tú nos comentas y el mensaje que nos dejas en el texto que hoy hemos disfrutado los lectores y que está permanente en la página. Incluso noto que en textos anteriores se siguen comentando y se siguen compartiendo textos anteriores tuyos, ¿sí? Sí, sí, Y eso es lo sí, maravilloso del trabajo, del arte, del oficio, del escritor y sí. o del escritor, ¿no? Eva, siempre es un placer platicar contigo, ¿sí? Gracias. Y mucho que nos tienes que compartir a quienes te seguimos, a quienes te leemos, y pues te agradezco tu espacio, tu disponibilidad, No, porque sé que eres una mujer muy ocupada, ¿sí? Ahorita debías de estar ya en otro foro, pero nos das el espacio, nos das el tiempo, y te agradezco este tiempo y este espacio, Eva. No sé si no. quieres tú dar algún otro mensaje a quienes nos están siguiendo, a quienes te siguen también a ti, ¿sí? Sobre todo porque creo que los textos que hasta hoy nos has entregado, no creo, estoy convencido que los textos que hasta hoy nos has entregado en tiempos de confinamiento, de lo que estamos pasando a nivel mundial, toda la humanidad, son textos que nos están ayudando para un tanto para fortalecer, diríamos, bueno, sí, nuestro sistema inmunológico, pero vía fortalecimiento de nuestro sistema emocional, porque noto que en tus textos va mucho hacia, yo sí lo tomo, por ejemplo, el del abuelo, y qué padre, ¿no? Don Javier ama a sus nietas la aman, la Ujú. abuela ama, quiere a sus nietos, a sus nietas, y ese es es un amor pues, que no tiene, es un amor ahora sí como, es un amor incondicional, ¿no? Y más en la situación en la que ellos están viviendo. Entonces, tus textos los quiero ver desde ahí, cómo a nivel emocional nos están ayudando, nos están impulsando a este tipo de emociones, sobre todo de sentimientos, ¿no? En este tiempo de confinamiento. No sé si tienes algún mensaje para quienes te estamos leyendo y quienes van a escuchar y ver esta entrevista que hoy estamos teniendo. Sí, sobre todo, ¿no? Los valores, ¿no? Que se están perdiendo en la actualidad. Y este mensaje del texto es el amor a los abuelos, porque hay muchas personas que se están olvidando de ellos, ¿no? Que ya no van, los dejan solos y no se preocupan por ellos, ¿no? Por eso existen, o los van y los refunden, bueno, yo les digo así, a los asilos, ¿no? Y no saber que atrás de ellos hubo una vida, ¿no? Y que ellos a lo mejor hasta los cobijaron. Y por eso este texto, ¿no? Me voy más a lo bondadoso, ¿no? El amor de las nietas para ellos, para la abuela. Porque si las nietas no hubieran ido, a lo mejor no sabemos en qué condiciones estaban esos abuelos. Porque yo digo, una chocita. Pero ellas eran felices con una muñeca de trapo. Ahí lo digo a ellos no les interesaba, a ellos les interesaba ir con sus abuelos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que, y gracias, ¿no? Porque me siguen y que han gustado este tipo de textos, porque es más así como bondadoso, como de ternura, ¿no? Mis textos llevan algo de esto. Y me encanta que se lean y que los lleven más allá, que los cuenten, ¿verdad? Yo, Bien, yo, yo agradecida con Dios y con ustedes que lo y con la compartan, gente eso que es lo me lee, importante. Sí, que compartan, sí. sí. Y Pues y sí, pues también
me gusta la poesía. Más adelante les leeré poesía, ¿no? O les compartiré poesía de la que también tenemos actualmente. Eva, este es tu espacio, Ave Soñadora, Haber ¿sí? soñado. Y lo que tú nos quieras compartir, sabes tú que es bienvenido. ¿Sí? Gracias. Muchas Gracias. gracias. Te mando un No, gracias a ti. saludo hasta Gracias. San Luis Potosí. ¿Está lloviendo, nos decías? ¿O no? Está fresco, como que quiere llover. Yo creo que en la noche va a llover. Ok, qué rico para Ujú. tomarse un cafecito, un café literal Sí, allá con ustedes. claro Eva, que muchas sí. gracias, te mando un abrazo hasta San Luis Gracias a ti. Potosí. Sí, buenas Gracias. noches. Buenas Sí, buenas noches. noches. Hasta Bye. pronto. Hasta pronto. Gracias.